Hola, muy buenos días para todos, saludándolos desde Buenos Aires, Argentina. Hoy vamos a hablar de ni más ni menos que palancas financieras. Opa. Bien, alguien dijo, ni más ni menos que Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Y esa es ni más ni menos que la definición de palanca. Significa que a lo largo de todos estos años, la mayoría de nosotros hemos utilizado el 80% de nuestro cuerpo y solamente un grupo de personas ha utilizado el 20% de su inteligencia financiera. Caramba. Entonces estamos hablando de la regla 80-20 y de la regla 20-80. Entonces, vamos a decir de nuevo, el 80% de las personas en el mundo utilizan su cuerpo. 12 horas de trabajo, no disfrutan de la vida, 2 o más ingresos. ¿Por qué? Porque tratan e intentan salir de ese lugar, porque en la medida de que va pasando el tiempo, se van dando cuenta de que el dinero no alcanza. Esto generalmente comienza con la constitución de un matrimonio muy joven, en donde comienza el hombre como proveedor a trabajar y como ve que sus ingresos no alcanzan, le dice a su esposa, ¿qué tal si comenzás a trabajar vos? Y sin embargo, se van dando cuenta que luego llegan los niños, que esos niños van al colegio, que luego viene el colegio secundario y que luego los envían a la universidad. Nosotros sabemos que el costo universitario promedio de una familia que envía sus colegios a sus hijos lejos de sus hogares, como ocurre en nuestro país, y nosotros tenemos una gran ventaja en nuestro país, que tenemos todavía educación pública. Sí. No obstante, el costo promedio de una universidad es alrededor de $30.000 a $40.000 durante toda la carrera. Ese dinero se va por la columna de salida o por la columna de egresos o por la columna de gastos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a invertir. Y cuando este señor dijo y definió palanca, estamos hablando de que la palanca es una herramienta, Sí. de que todos disponemos y que podemos utilizar. Sí. Entonces, si nosotros disponemos de una palanca financiera, la pregunta es, ¿por qué no la utilizamos? ¿Por qué en lugar de utilizar el cuerpo, no utilizamos el cerebro? La inteligencia creativa más la inteligencia financiera. Nos han enseñado que vale la pena el sacrificio y el esfuerzo. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? ¿A qué estamos ciegos? A lo siguiente, en que no invertimos en nuestro cerebro. Disponemos 2 hemisferios cerebrales, uno que me da la posibilidad de ser sumamente creativo y otro que me da la posibilidad de desarrollar mi inteligencia financiera, los números. En mi vida personal hubo un disparador fundamental
hace 15 años atrás que obligó a mi cerebro a trabajar de otro modo. Ese disparador fue el siguiente: quien lee letras, lee números. Y yo era una persona que solamente leía letras. A partir de ese momento, se me ocurrió comenzar a interpretar los resúmenes de las tarjetas de crédito. Y les quiero contar, porque yo quiero ser absolutamente honesta, que era sumamente creativa. Yo le decía hace pocos días a Aníbal que al ser sumamente creativo, yo no podía desarrollar y no podía tener éxito en mi mundo del dinero y tampoco como emprendedora. Entonces, a partir de ese momento me cuestioné realmente por qué yo leía letras y no interpretaba números. Es allí donde yo comienzo a invertir en mi cerebro, a invertir en libros de educación financiera. Y tengo en mi haber una gran cantidad de lectura auditiva, porque en el programa anterior nosotros hablamos de lo que significaba la voz. Sí, de los audios, sí. De qué impacto y vibración acústica genera en mí la lectura auditiva y de qué impacto genera en mi campo psicofísico. Entonces, coincido con quienes dicen que si yo invierto en mi cerebro, eso se verá reflejado en mis bolsillos. Quiere decir que si yo no pongo instrucción y no invierto en mi cerebro primero, no voy a tener nada en mis bolsillos después. Capacitación, invertir en capacitación fundamental. Invertir, nosotros dijimos también que esto es una capacitación online. Sí, tal cual. Entonces, lo que vamos a hacer es invertir en el cerebro, colocar una nueva información para que los viejos paradigmas vayan desapareciendo y le voy desaprendiendo lo aprendido. Claro. Le denominaba Jiddu Krishnamurti. Aprender a desaprender lo aprendido. Wow. Aprender a flexibilizar mi mente. Si nosotros hablamos de que una palanca es aquella fuerza que me impulsa, significa que además de una herramienta, es un vehículo donde yo me puedo trasladar. Entonces las personas me van a decir, a ver, ¿y de dónde sacamos el dinero? Y vamos a poner ejemplos sencillos. Sí. Los americanos tienen como costumbre utilizar siglas y otras personas utilizan reglas mnemotécnicas que me ayudan a la hora de un conocimiento para incorporar o para refrescar. Y me llamó la atención las siguientes siglas: D-O-P, dinero de otras personas. ¿Cómo es posible que si a lo largo de todos estos tiempos nosotros hayamos estado pero tan ciegos de no tener la capacidad espiritual de ver lo que estaba frente
a nuestros propios ojos. Repito, DOP, dinero de otras personas, es una palanca financiera. Y en esto, DOP, vamos a decir, ¿por qué yo no utilizo el dinero de mis clientes? ¿Por qué yo no utilizo el dinero de los bancos? ¿Por qué yo no utilizo el dinero de mis inversores? ¿Por qué yo no utilizo una acreditación de haberes en mi cuenta? Si yo tuviera una acreditación de haberes en mi cuenta de 1.000 pesos argentinos, yo puedo desplazarme perfectamente y crear recursos, crear prosperidad y crear abundancia. Es lícito crear abundancia. Lo que es ilícito sería quedarme con ese dinero. Y esto es lo que han hecho todos los bancos, pero no lo hemos hecho nosotros. La osadía es muy importante. Y sí, animarse a... Necesito reconocer en mi banca interior que yo tengo osadía. Y si no la tengo, ¿cómo hago para conseguirla? Bien. ¿Cómo podemos sintetizar para cerrar este Hablemos de Dinero 7? Que la palanca financiera realmente bien utilizada es un hermoso vehículo de inversión en donde yo me pueda trasladar de un lugar a otro. Visualicemos, necesito ir a una radio al centro, tomo un colectivo. Desde ese lugar hacia otro me traslado en subte. Hay más material y les puedo decir, por ejemplo, que un administrador de consorcios, ¿sí? Es una persona que puede desarrollar perfectamente su habilidad financiera y desplazarse y está tomando el dinero de sus consorcistas y puede crear una gran cantidad de recursos. Nadie se lo puede impedir.